Hola de nuevo, chicos. Pues hoy vamos a ver un contenido que, como ya os dije ayer, ya habéis visto en primero, en segundo y en tercero de la ESO, así que la clase de hoy también es simplemente de repaso. Este tema, el tema de la morfología estructural, es un tema para mí muy importante. ¿Por qué? Porque es uno de los temas fuertes en el bachillerato y creo que es importante que os lo vayáis tomando un poquito en serio. Em, ya os comenté que no es un tema particularmente difícil, y que la complicación viene en la práctica, porque en la morfología estructural hay 800.000 excepciones que, debemos aprender a ver, ¿vale? Por eso es importante que, aunque yo no tenga intención de preguntaros la teoría pura y dura, que conozcáis cada uno de los términos y que conozcáis cómo funcionan los procedimientos morfológicos de formación de palabras, que es lo que vamos a ver hoy. Empezamos. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es qué tipos de palabras existen en castellano teniendo en cuenta cómo se han formado. En castellano distinguimos 4 tipos de palabras dependiendo de su formación. El más sencillo de todos son las palabras simples. Las palabras simples son palabras que están formadas por un único lexema. Este lexema puede combinarse con morfemas flexivos. Recordad que lo habíamos visto en la clase anterior. Por ejemplo, un morfema como pan puede combinarse con el morfema flexivo de número es, panes, ¿vale? Tengo una palabra simple con un morfema flexivo. Insisto en la idea, las palabras simples solo pueden combinarse con morfemas flexivos. También en castellano tenemos palabras derivadas. Las palabras derivadas son aquellas palabras que proceden de otras palabras y que se caracterizan porque combinan un lexema con morfemas derivativos, bien prefijos, bien sufijos, bien prefijos y sufijos, bien varios sufijos a la vez. Bueno, hay un montón de posibilidades. En tercer lugar, tenemos las palabras compuestas. Las palabras compuestas son aquellas palabras que están formadas por 2 o más lexemas. Y por último, tenemos las palabras parasintéticas, que de todas son las más complicadas, que son aquellas palabras que están formadas por un proceso morfológico en el que se combinan a la vez, esto es muy importante, se combinan a la vez 2 procedimientos morfológicos. Lo veremos en la última parte de la presentación. Vamos a empezar con las palabras derivadas. No hace falta hablar más de las palabras simples. Con lo que hemos visto tenemos más que de sobra. En el proceso de formación de palabras, de las palabras derivadas, se llama derivación. Y como ya os he dicho antes, es un proceso por el que se combina un lexema con al menos un prefijo o un sufijo. Pero como ya os he dicho, se puede combinar con más elementos. Se puede combinar un lexema con un sufijo, un lexema con un prefijo, un lexema con un prefijo y un sufijo, un lexema con 2 sufijos, un lexema con un prefijo y 2 sufijos. Hay infinidad de posibilidades. En esto tenemos que ser muy hábiles, ¿vale? Acordaos lo que os dije en la clase del otro día. Es muy importante que cuando nosotros hacemos la separación en morfemas, en los constituyentes de la palabra, en lexemas y morfemas, partamos siempre bien de la palabra más pequeña y vayamos haciéndola poco a poco más grande, o bien al contrario, partir de la palabra más grande e ir haciéndola cada vez más pequeña. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es lo que nos va a indicar hasta dónde llegan los morfemas derivativos. Donde hay mayor problema siempre es en el mundo de los sufijos, que son inmensos, es decir, que es un mundo grandísimo y a veces no es fácil diferenciar unos de otros, ¿vale? Entonces, quiero que tengáis claro que puede existir una palabra derivada que lleve más de un sufijo. ¿Puede llevar más de un prefijo? Sí, pero no es lo más normal del mundo. Pero sí que es muy frecuente que una palabra derivada lleve más de un sufijo. Fijaos en los ejemplos que os he puesto. Por un lado, tenemos una formación prefijo más lexema más sufijo
como en la palabra imparable, ¿vale? La palabra que procede del verbo parar tiene por una parte el lexema, que es par. Lo que hay delante del lexema sería el prefijo y lo que hay detrás es el sufijo. Pero fijaos en la segunda palabra. La segunda palabra es papelería. En la palabra papelería todos podemos pensar que tenemos un lexema, que es papel, y un sufijo, que es ería. Pero si nosotros aplicamos el procedimiento que os he dicho antes, es decir, ir formando desde lo más pequeño hasta lo más grande o desde lo más grande hasta lo más pequeño, fijaos cómo de papel formamos papelero y de papelero formamos papelería, ¿vale? Son dos morfemas diferentes que encima además aportan significados diferentes. ¿Qué aportaría el sufijo er a papelero? A papelería, bueno, pues la profesión, ¿vale? ¿Qué aportaría el sufijo ia, en este caso, tienda o lugar de fabricación? Nos metemos en un terreno un pelín más complicado, tampoco demasiado, que es la composición. La composición es un procedimiento de formación de palabras en el que se combinan dos o más lexemas. Ojo, bueno, vamos a puntualizar, dos o más palabras. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos casos en que las palabras que se combinan no son lexemas, sino que son morfemas flexivos reconvertidos en un elemento de la palabra que lo tenemos que considerar pues casi como un lexema. Si yo cojo una palabra como correveidile, fijaos, la palabra correveidile está formado por corre, verbo, ve, verbo y conjunción copulativa y dile, que ya es un verbo que lleva enclítico un pronombre. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que os estaba diciendo. Hay veces que los morfemas, los elementos pueden ser morfemas léxicos o pueden ser lexemas, pero hay veces que son flexivos, ¿vale? Como i. ¿Qué ocurre? Ese i que hemos visto en correve y dile. ¿Qué es lo que ocurre? Que perdería su categoría de morfema flexivo, pero en su origen sí que era un morfema flexivo, además independiente, si recordáis. Esta unión tiene como objeto crear una palabra nueva que no existía en nuestra lengua. Existen varios tipos de palabras compuestas. Vamos a desarrollarlas, ¿vale? No solo existen las palabras compuestas de toda la vida, las que están unidas ortográficamente, que es cuando nosotros pensamos en palabra compuesta, nos viene a la mente ese tipo de palabras, ¿vale? También vamos a tener palabras compuestas que no están unidas ortográficamente y otro tipo de palabras compuestas que veremos también después. Bueno, estas palabras que aparecen unidas en una única palabra, es decir, pues como un solo compuesto ortográfico, se llaman precisamente compuestos ortográficos, ¿vale? Ahí os he puesto el ejemplo de abrelatas. Fijaos cómo abrelatas está formado por dos lexemas, abre y latas. Vale, si recordáis la explicación de ayer, cuando vimos el caso de antimanchas, ya hablé de este tema. Fijaos en la palabra latas. ¿Por qué lleva incluida esa S dentro del lexema? Vale, vamos a hacer el esfuerzo mental. ¿Cómo es esta palabra en singular? ¿Abrelatas o abrelata? No, es abrelatas. ¿Eso qué implica? Que la S no me está indicando plural, sino que está formando parte de la palabra que hemos tomado como lexema para formar la palabra compuesta. ¿Vale? Le ocurre algo parecido a abre. Abre es un verbo, ¿vale? Los verbos ya sabemos que tienen morfemas flexivos, pero en este caso, la E, que sería el morfema flexivo, ¿me está aportando algún tipo de información morfológica a este sustantivo? No, no está aportando nada. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se forma la palabra abrelatas, se toma como lexema completo el verbo abre. Y también se toma como lexema completo la palabra latas, con sus morfemas flexivos. ¿Vale? Seguimos adelante. Otro tipo de palabras compuestas son los que se llaman
Compuestos sintagmáticos. Los compuestos sintagmáticos son aquellas palabras compuestas en donde sus elementos no aparecen unidos ortográficamente. Es decir, aparecen como palabras independientes, pero funcionan como una única palabra. Los vamos a clasificar en dos tipos. Uno son los compuestos yuxtapuestos. Los compuestos yuxtapuestos son aquellos términos que no están unidos ortográficamente y se caracterizan porque son estructuras fundamentalmente o bien de dos sustantivos que van uno al lado de otro, por eso son yuxtapuestos, o bien son formaciones de un sustantivo con su adjetivo, ¿vale? Que también aparece al lado. Os he puesto ahí un par de ejemplos. Por una parte, el ejemplo de buque escuela. En el caso de buque escuela son dos lexemas y en este caso son dos sustantivos que aparecen uno al lado del otro. El segundo de los ejemplos que os he puesto es contestador automático. Es verdad que hoy en día contestador automático ya no es una palabra de uso frecuente, pero bueno, podemos sustituirlo por una expresión como teléfono móvil, que funciona exactamente igual. En el caso de teléfono móvil, exactamente igual que en el de contestador automático, tenemos dos lexemas, ¿vale? Que son un sustantivo y un adjetivo. Curiosamente, a la expresión teléfono móvil le está ocurriendo lo mismo que a contestador automático. Es decir, está habiendo un cambio semántico por causas lingüísticas en el cual se está desplazando el contenido, el significado de una de las palabras a la otra. En el caso de contestador automático, el significado de automático ha sido absorbido por contestador y en el caso de teléfono móvil, el significado de teléfono ha sido absorbido por móvil. Pero bueno, esto que os cuento es una curiosidad lingüística que tiene poco que ver con el tema. Lo importante es que veamos que en una expresión como contestador automático, no es una expresión, de hecho, es una palabra, en una palabra como contestador automático o como teléfono móvil, tenemos dos elementos que se escriben de forma separada y que uno es un sustantivo y el otro es un adjetivo. Dentro de los compuestos sintagmáticos, es decir, aquellos cuyos elementos no se escriben en la misma palabra, tenemos lo que se llaman los compuestos preposicionales. Los compuestos preposicionales son aquellas palabras compuestas en las que sus elementos se relacionan a través de una preposición. Os he puesto ahí el ejemplo de ojo de buey, ¿vale? Espero que a estas alturas de vuestra vida todo el mundo tenga claro que es un ojo de buey. Un ojo de buey son las ventanitas redondas de los barcos. Vemos la estructura. La palabra ojo de buey está formada por tres elementos. Tenemos por una parte dos lexemas que son ojo y buey y luego tenemos un elemento intermedio que es el que sirve para relacionarlos, para establecer la relación entre los dos lexemas. Fijaos cómo de es una preposición, es un morfema flexivo independiente de tipo nexivo. Estas palabras, estos compuestos preposicionales no son muy frecuentes en castellano, pero lo tenemos. Por ejemplo, fijaos en una palabra como fin de semana. La palabra fin de semana es también de este tipo. Yo tengo dos elementos como son fin y semana que están relacionados a través de la preposición. Por último, dentro de las palabras compuestas, vamos a tener lo que se llaman los procompuestos o los elementos compositivos. Hay también quienes los llaman raíces cultas. A mí me gusta llamarlos elementos compositivos. ¿Qué son los elementos compositivos? Son aquellas palabras en cuya formación intervienen elementos que son de origen griego y latino. Por ejemplo, si yo tengo una palabra como biología, tengo dos elementos. Por una parte tengo el elemento bio y por otra parte tengo el elemento logía. Los dos son de origen griego. Bio significa vida y logía significa ciencia. Al unir los dos términos se crea una palabra nueva que es biología. Frente a los prefijos y sufijos, estas raíces de origen griego o latino tienen
mucha más autonomía semántica, es decir, aportan mucho más significado a la palabra. Sin embargo, no tienen autonomía funcional, es decir, no pueden funcionar de manera independiente. Claramente, si yo pregunto por una palabra como geografía, tengo muy claro que geo significa tierra. Sin embargo, yo no puedo emplear geo como una palabra independiente. ¿Qué significa esto? Que aunque tienen mucha más carga semántica de lo que puedan tener un prefijo o un sufijo, no llegan a ser independientes. Necesitan de otro elemento necesitan combinarse con otro elemento para poder funcionar dentro de un discurso lingüístico. A estos elementos griegos o latinos, que se les llaman también raíces cultas, a mí me gusta llamarlos prefijoides y sufijoides. ¿Por qué prefijoides y sufijoides? Fijaos, el sufijo oides significa con aspecto de. Si yo tengo el término prefijoide, es que tengo un elemento que tiene aspecto de prefijo, pero no es un prefijo, es algo que es falso, ¿vale? Si yo tengo un sufijoide, es algo que tiene aspecto de sufijo, pero no es un prefijo. Perdón, pero no es un sufijo. Estos elementos griegos y latinos pueden funcionar como prefijoides o como sufijoides. Podemos encontrarnos en algún caso en donde un elemento griego sea un prefijoide y en otro caso el mismo elemento sea un sufijoide. ¿Por qué? Porque el ser prefijoide o el ser sufijoide lo va a determinar la posición que ocupa en la palabra. Si ocupa la primera posición, es un prefijoide, y si ocupa la segunda posición, es un sufijoide. Algo más complicada es la parasíntesis. La parasíntesis es un proceso de formación de palabras en el que se combinan, ojo, esto es fundamental, de forma simultánea, dos procedimientos de formación de palabra. Repito, es un procedimiento que se caracteriza por la combinación simultánea, ¿vale? Esto es lo más importante, es simultánea, se da al mismo tiempo, ¿vale? Se combinan estos dos procesos de formación de palabras. ¿Esto qué significa? Que en el momento en el que se forma la palabra, se dan los dos procedimientos a la vez. No primero se da uno y luego se da otro, como hemos visto en algún caso de derivación. No, en este caso los dos procedimientos se van a dar al mismo tiempo. Ahora os voy a enseñar cómo podemos diferenciar una palabra parasintética o cómo podemos comprobar si estos procesos se han dado de forma simultánea o no. Hay dos tipos. El primero de ellos son los compuestos parasintéticos. Los compuestos parasintéticos son aquellas palabras en donde se combina de forma simultánea, insisto, el procedimiento de la composición y el procedimiento de la sufijación. ¿Vale? Repito, composición y sufijación al mismo tiempo. ¿Cómo sabemos si estos procedimientos se dan al mismo tiempo o no se dan al mismo tiempo? Vale, hay un truco muy sencillo. Para saber si este procedimiento es simultáneo, es necesario que no exista en castellano la formación lexema más lexema y que no exista en castellano la formación lexema más sufijo. Si una de las dos formaciones en castellano existe y crea una palabra normal de nuestra lengua, entonces no estamos ante una composición parasintética. Probablemente estemos ante un proceso primero de composición y luego de derivación. En el caso de la composición parasintética no es muy frecuente encontrarnos con el modelo de primero composición y luego sufijación. No, normalmente solemos hablar, la mayoría de los casos son compuestos parasintéticos. Vamos a ver esto que os digo con un ejemplo. El ejemplo que he seleccionado es ropavejero. Un ropavejero es una persona que se encarga pues, del comercio con ropa vieja, ropa de segunda mano, y tiene un sentido bastante despectivo.
vamos a ver cuál es su estructura. Fijaos, si yo voy analizando, en la palabra ropavejero tengo por una parte el primer lexema que es ropa. El segundo que es vej, ¿vale? Que está relacionado con viejo, ¿vale? Lo único que en viejo aparece una diptongación por un tema de evolución fonética. Decía que vej sería el segundo lexema y fijaos cómo. Después tengo un morfema derivativo que es ero, que me aporta el significado de profesión o dedicación y luego por último tenemos el morfema flexivo dependiente de género masculino, que en este caso es la O. Vamos a aplicar lo que hemos dicho antes. En castellano no existe una formación que sea lexema más lexema y que sea lexema más sufijo. Tienen que cumplirse las dos. Si no se cumplen las dos, no hay parasíntesis. Comprobamos. ¿Existe en castellano una palabra así escrita toda junta que sea ropa vieja? No, no existe. Existe una comida que es la ropa vieja, que son dos palabras separadas, pero no tenemos en castellano una palabra que sea así, toda entera, ropa vieja. Primera de las condiciones, se cumple. ¿Existe en castellano una palabra que sea vejero o vejera? No, en castellano no existe una palabra que sea vejero. Eso significa que la segunda de las condiciones, es decir, que la formación lexema más sufijo, no existe en castellano. Se cumplen las dos. Se cumple el que no exista el lexema más lexema y se cumple que no exista lexema más sufijo. Es por ello que podemos decir que la palabra ropa vejero es una palabra parasintética. No os lo he puesto en la presentación, ¿vale? Pero si me permitís, escuchadme bien, voy a diferenciarlo de una palabra como cumpleañero. ¿Vale? Si yo hago el análisis de cumpleañero, fijaos, tengo la palabra cumple, que sería un lexema, la palabra año, que sería, o sea, el fragmento de palabra año, que sería otros lexema, y luego tendría un morfema flexivo exactamente igual, que lo tengo en ropa vejero, perdón, un morfema derivativo y un morfema flexivo, que sería er y o. Fijaos cómo ropa vejero y cumpleañero son palabras que se parecen mucho. Vamos a aplicar estas dos pruebas a la palabra cumpleañero. ¿Existe en castellano una palabra que sea cumpleaños? Sí, ya no se cumple la primera de las condiciones. Luego, la palabra cumpleañero no va a ser una palabra parasintética, va a ser otra cosa. ¿Existe en castellano una formación que sea añero? No, no existe una formación añero. ¿Qué es lo que ocurre? Si existe una de las dos combinaciones, es que la palabra es otro tipo de palabras. ¿Qué sería cumpleañero en este caso? Cumpleañero es una palabra derivada que viene de una palabra compuesta. Es decir, cuando nosotros hemos formado la palabra cumpleañero, hemos tomado como lexema la palabra cumpleaños, ¿vale? No os quiero complicar demasiado con este tema, simplemente quiero que lo tengáis presente. Vale, hasta aquí hemos entendido, repito, los compuestos parasintéticos son un proceso de parasíntesis en el que se combinan el elemento de la composición y la sufijación de forma simultánea. Bueno, vamos a dar un paso más. El último de los procedimientos que vamos a ver, para mí, es el más difícil de todos, ¿vale? Y es donde los gramáticos discuten más y donde se ven en general palabras mucho más confusas. Son los derivados parasintéticos. Los derivados parasintéticos son palabras en cuyo proceso de formación se dan de forma simultánea dos procesos de derivación al mismo tiempo, es decir, un proceso de derivación y un proceso de sufijación, ¿vale? La prefijación y la sufijación se dan al mismo tiempo. Las pruebas para confirmar si se trata de una palabra parasintética o una palabra que no lo es son muy similares a las que hemos visto en el caso anterior. Para que una palabra sea un derivado parasintético es necesario que en castellano no exista la formación prefijo más lexema
y no exista tampoco la formación lexema más sufijo. Insisto, esto como mejor se ve es aplicado en un ejemplo y ahí os he puesto el ejemplo de adelgazar. Vale, fijaos, la palabra adelgazar está formada por 4 elementos. Tenemos por una parte un prefijo que es a, luego tenemos el lexema que es del, luego tenemos el morfema derivativo, el sufijo que sería az y por último el morfema flexivo que nos da la información sobre las características de este verbo en infinitivo. Aplicamos las pruebas. ¿Existe en castellano una formación prefijo más lexema que sea adelgar? No, en castellano no existe adelgar. Ya se está cumpliendo la primera de las condiciones para que esta palabra sea un derivado parasintético. ¿Existe en castellano una formación que sea lexema más sufijo? Es decir, delgazar. No, no existe una palabra como delgazar. Por lo tanto, se están cumpliendo las dos condiciones, que en castellano no exista la formación prefijo más lexema y que en castellano no exista la formación lexema más sufijo. Fijaos cómo cuando yo he hecho estas pruebas he tenido que recurrir a un morfema flexivo. Vamos a ver, tenemos que recurrir a morfemas flexivos para que las palabras suenen castellanas, ¿vale? Si no, pues si nosotros en un verbo no les ponemos las terminaciones verbales o en un sustantivo no le ponemos las terminaciones propias del género, pues nos va a quedar una palabra extrañísima. Por lo tanto, cuando aplico las pruebas es necesario que de alguna manera yo tenga que jugar en algún momento con los morfemas flexivos. Bueno, pues nada, esto es todo. La clave de dominar este tema es practicar, practicar, practicar y practicar. Encontrarse con palabras que a veces van a ser un poco complicadas, pero bueno, que insisto, esto trabajando y pensando, porque en este caso también es muy importante pensar, este tema logra dominarse, salvo en aquellas palabras que los lingüistas siguen todavía discutiendo de hasta dónde llega el lexema, hasta dónde llega el morfema. No va a ser vuestro caso. ¿Por qué? Porque vosotros vais a estar trabajando con palabras medianamente sencillas o por lo menos palabras que no tengan problemas en su origen etimológico. Y nada más por hoy. Espero que esta explicación os aporte y os ayude algo a comprender este tema. Pero insisto, más que escuchar la explicación, lo que hay que hacer para dominar esto es practicar. Bueno, chicos, nos vemos enseguida. Hasta luego.